Lo que ha ocurrido, opinión constitucional, especialista en derecho constitucional, el abogado Juan Carlos Barrientos. Abogado, ¿cuál es su percepción de lo que ha ocurrido? ¿Hacia dónde nos lleva todo este conflicto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Neri, y buenas tardes a todo el auditorio de la tarde. Neri, este es el producto de no haber hecho profundas reformas electorales en el tiempo que todavía se podía hacer y no hacer nada más reformas cosméticas como llamarle ahora Consejo Nacional Electoral y que antes era Tribunal Supremo Electoral y crear la figura del Tribunal de Justicia Electoral. Y esas fueron las únicas reformas de fondo, y aumentar a un concejal para poder meter al libre, porque recuerde que ellos habían hecho una pataleta legislativa, así le llamo yo, que no permitían que hubiera sesión hasta que vinieron los ingenuos de la oposición y les dieron un representante en el órgano electoral. Mire, es evidente que el hecho de que la presidenta, contradiciéndose de que no iba a tener a ministros de candidatos presidenciales o que anduvieran en política, llama ella a Rixi y la nombra de ministra de Defensa. Y después de que se le dice hasta la saciedad que tiene que renunciar, que eso no es ético, se empiezan a producir los fenómenos de problema con las Fuerzas Armadas, problemas que nunca habían existido. De la época de esta actual constitución, es decir, desde el gobierno del doctor Suazo Córdoba, hasta, diría yo, antes, cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente. Han habido gobiernos nacionalistas, gobiernos liberales, cuasi dictadores, personas que se han querido reelegir, porque casi todos los presidentes en Honduras se han querido reelegir, con raras excepciones, y nunca se había presentado este problema. Que jefes de las Fuerzas Armadas andan como activistas políticos con la gorra y con la camiseta, eso no solo es de ahorita, Neri. Lo que pasa es que se ha llevado, ¿cómo es que se llama? La medalla de oro, el primer lugar en el campeonato, pero en gobiernos anteriores también han habido militares que se han puesto la camiseta azul y la gorra azul. Entonces, esto también obedece a que no hay una reforma constitucional profunda. Yo le voy a decir, sí, y yo expreso mi opinión de manera totalmente libre, pero no libre como partido, sino como persona, como académico. Fue un grandísimo error y sigue siendo un gran error que se haya incluido en el artículo 272 de la Constitución que los encargados de la supremacía constitucional, del libre sufragio y de custodiar y transportar el material electoral sean las Fuerzas Armadas. Ese fue un error. Lo hicieron los constituyentes para congraciarse con los chafas, porque veníamos de una serie de golpes de Estado en 1980 que se hizo la Constitución. Sí. Recuerde usted los golpes de López Arellano a Monchito Cruz, los golpes a Ramón Vieda Morales en el 63, recuerde los golpes de la Junta Militar de Gobierno en el 56, en fin, los militares venían de dar golpe tras golpe tras golpe, y para poder llegar a un gobierno militar hubo que haber presiones de Estados Unidos y de la comunidad internacional para que se convocara una constituyente. Pero los políticos complacientes pusieron ese artículo donde ha visto usted que la Fuerza Armada es el único ente que puede transportar el material electoral. Sí. Esto debería de ser excluido. Ahora, también... debería correcto. ser eliminado. Y la segunda vuelta debería también ya empezarse a hablar o otras reformas o ni modo. Vamos a tener que seguir enfrentando todo esto en las generales. No, mire, es que mientras nosotros no tengamos políticos valientes que se atrevan a mandar a la porra ese artículo 272 y que sea el propio órgano electoral a través de la empresa privada y la comunidad civil del país que se encarguen de los problemas electorales y dejar de andar metiendo a los militares en asuntos de carácter eminentemente civil, ese día vamos a evitar gente atorrante, malcriada, como ese señor de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ese tipo ha quedado totalmente desprestigiado y es tan sinvergüenza que no pone la renuncia y dice que no la va a poner, que él quien lo manda es la presidenta. Mire, un tipo de persona atolondrada como esa, también hay que hacer reformas
en las leyes militares para que no llegue cualquier penco a ese tipo de puestos. Muy bien. Pero aquí hay que hacer una reforma profunda. Sí. Si nos unimos todos, Neri, y si realmente llamamos la atención de estos temas, vamos a tratar de salvar las elecciones en noviembre. Muy bien. Porque ya sabemos de dónde viene todo esto, pero sí, si nos unimos, muy bien, vamos a contrarrestar eso. Muy bien, muchas gracias por su valiosa opinión esta tarde en su condición de analista y experto en Derecho Constitucional, el abogado Juan Carlos Barrientos. Tenemos otra reacción.